Hola, les damos la bienvenida a la sesión especial de grupos de Artin y Mapping Class Group dentro del quinto encuentro de la Sociedad Matemática Mexicana y la Real Sociedad Matemática Española. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Israel Morales, del Instituto de Matemáticas de la UNAM en Oaxaca. Israel es especialista en Mapping Class Group y en esta ocasión nos va a hablar de Big Mapping Class Groups. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios de este vídeo y se las trasladaremos al ponente el día de nuestra sesión en directo, que es el 16 de junio a las 12 del mediodía en México y a las 7 de la tarde en España. Y sin más dilación, presentamos la charla de Israel titulada Homomorfismos de superficies de tipo infinito y esperamos que la disfruten. Quiero agradecer a los organizadores de este evento, en particular a los organizadores de esta sesión especial de grupos de arte y Mapping Class Groups en este encuentro conjunto entre la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana, a María Cumplido y Bruno Cisneros por la invitación a dar esta charla. Es un gusto para mí estar eh, aquí con ustedes compartiendo esta plática. Mi plática se marca dentro de la parte de Mapping Class Groups y más en particular en la parte de Mapping Class Groups de superficie de tipo infinito. Esta área es bastante reciente y ha tomado el nombre usual de Big Mapping Class Groups. Esta área, como menciono, es muy reciente y teniendo sus inicios en la década pasada gracias a los aportaciones de Dani Caligari y Juliet Babar principalmente. Después de ellos ha habido varias aportaciones de muchas personas y ahora la teoría de Big Mapping Class Groups sigue siendo prometedora y parece que continuará desarrollándose con el tiempo. En esta ocasión quisiera presentarles esta charla en donde les muestro una construcción que es una generalización a superficie de tipo infinito de la construcción llamada de Thurston-Beach. Esta construcción de Thurston-Beach nace en el contexto de superficie de tipo finito y con el motivo de construir homomorfismo pseudonómico. Nosotros la generalizamos y damos aplicaciones al espacio de cuasimorfismos de Big Mapping Class Groups. Esa es la idea de la charla. Primero hablar sobre Mapping Class Groups de superficies, presentar la construcción de Hooper-Thurston-Beach y finalmente dar la aplicación. Para esto vamos a empezar, toda la teoría descansa sobre una base muy firme, la cual es la teoría de superficies. Las superficies se dividen en dos clases, aquellas que son de tipo finito y las que no lo son. Decimos que una superficie es de tipo finito si el grupo fundamental de esta superficie pues es finitamente generado. De lo contrario decimos que esa es una superficie de tipo infinito. La superficie de tipo finito lucen de esta forma, se obtienen de una superficie compacta quitando un número finito de puntos. Por otro lado, las superficies de tipo infinito lucen similar a este tipo de cosas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cabe mencionar que todas las superficies topológicas, ya sea de tipo finito como infinito, están totalmente clasificadas gracias al teorema de Kerry-Hartung, en la cual nos da invariantes suficientes que caracterizan a las superficies. Asociado a una superficie, ya sea de tipo finito o infinito, se le puede asociar el mapping class group asociado a la superficie. El mapping class group se define como el conjunto o el grupo dado por todas las clases de isotopía de homomorfismos que preservan la orientación. Otra forma de decirlo se puede ver como el pi0 del grupo de homomorfismos que preservan la orientación. Otro grupo que está bastante relacionado con el Mapping Class Group es el Mapping Class Group extendido de la superficie. Este grupo
se define como todos los homeomorfismos que preservan la orientación, que preservan, incluyendo aquellos que invierten la orientación, salvo isotopía. Similarmente, este grupo se puede ver como el pi0 del grupo de homomorfismos de la superficie. La teoría de mapping class group de superficie de tipo finito es muy rica. Esta teoría se ha venido desarrollando desde mediados del siglo pasado y aún en hoy siguen saliendo a luz resultados novedosos acerca de la estructura de este grupo y de sus relaciones con otras áreas de las matemáticas. Como menciono, estos grupos han tomado ahora el nombre en la literatura reciente, se les ha llamado Mapping Class Groups clásicos. Algunas propiedades de estos grupos, tenemos que estos grupos son grupos numerables, discretos y son finitamente presentados. Además, el centro del Mapping Class Group y el Mapping Class Group extendido está completamente determinado. Un hecho bastante interesante y que ha impulsado bastante la teoría es que el Mapping Class Group extendido de una superficie tipo finito se puede ver como el grupo de automorfismos de un grafo. Este grafo es el grafo de curvas y gracias a sus propiedades geométricas tan interesantes que tiene este grafo de curvas, ha sido posible dar bastante información acerca de la estructura dinámica y algebraica del Mapping Class Group. Finalmente tenemos esta otra propiedad que es que el Mapping Class Group extendido de una superficie y también el Mapping Class de una superficie tipo finito es algebraicamente rígido. Esto quiere decir que todo homomorfismo entre Mapping Class Groups viene inducido por un homomorfismo entre las superficies. Por el lado de superficies tipo finito, o Big Mapping Class Groups, como se le conoce ahora, pues la historia es un poco distinta, aunque en muchos aspectos tiene puntos de contacto con la teoría de Mapping Class Group de superficies tipo finito. Estos grupos entran en la categoría de los grupos polacos, son totalmente desconexos, topológicamente perfectos y son localmente no compactos. Otra propiedad que también es interesante es que no se pueden generar por un conjunto compacto. El centro de este grupo también está bien determinado y en todos los casos es trivial. Similarmente, el Mapping Class Group extendido de esta superficie coincide con el grupo de automorfismos simpliciales del grafo de curvas asociado a la superficie. Esto ha generado varios resultados interesantes acerca de la estructura algebraica del Mapping Class. Finalmente, también tenemos que el Mapping Class de una superficie tipo infinito es algebraicamente rígido, en el mismo sentido que antes. Esta lista está lejos de ser exhaustiva. Hay muchas propiedades que estoy obviando, no estoy mencionando, pero estas son algunas propiedades que hacen que se contraste la teoría entre estos dos tipos de grupos. En el contexto de superficies de tipo finito, un teorema central en la teoría es el teorema de clasificación de Nielsen-Thorstone. Este nos dice que cada mapping class F en el mapping class group de la superficie es bien periódico, reducible o pseudónoso. Periódico, pues quiere decir que existe una potencia en la cual es la identidad. Que sea reducible significa que F deja invariante una colección finita de curvas cerradas simples disjuntas a pares, y que sea pseudónoso significa que existen dos soluciones singulares medibles transversas sobre la superficie y una constante lambda real mayor que 1, de tal forma que F preserva estas soluciones estirando o contrayendo las hojas de la relación. Este teorema es, como les menciono, es bastante importante en la teoría o en el desarrollo de la teoría de Mapping Class Group de superficie tipo finito. Y Thorstone, cuando enunció este teorema, cuando dio a conocer este teorema,
eh, de una construcción bastante especial, una construcción bastante bonita de homomorfismo pseudonoso. Eh, Esta construcción reside en encontrar dos curvas cerradas simples en la superficie, de tal forma que llenen la superficie. Ahorita voy a ser un poco más preciso. Y él construyó homomorfismo pseudonoso a partir de giros de Den o composición de giros de Den a lo largo de estas curvas. Después esta construcción fue generalizada a tomar colecciones de curvas por Beach, y a esta construcción se le conoce como construcción de Thornton-Beach. Eso es lo que les voy a explicar en lo que sigue. Para esto necesitamos algunas definiciones. Una curva cerrada simple en una superficie es esencial si no es isotópica a un punto o a una punchadura de la superficie. En este sentido, las curvas cerradas simples esenciales capturan demasiada información sobre o topología de la superficie. Asociada a una curva cerrada simple esencial, vamos a asumir, está el giro de Den, el cual es el homomorfismo más simple que se puede definir en una superficie, o en este caso como elementos del mapping cluster. Esto se obtiene de la siguiente forma: dada una curva cerrada simple alfa, vamos a asumir que sea esencial, tomamos una vecindad regular de la superficie de la curva alfa, y entonces tomamos el arco verde que es transversal al anillo. Entonces, la acción del giro de Den a lo largo de alfa sobre la curva verde o el arco verde, pues es de la siguiente forma. Esto lo podemos hacer encajado en la superficie, por supuesto, y esto es lo que nos da el giro de Den. Para la definición o para dar la construcción de Thornton-Beach necesitamos la siguiente definición. Una multicurva en una superficie es una colección de curvas esenciales disjuntas a pares. Y decimos que dos multicurvas llenan la superficie si cada componente complementaria de la unión es homomorfa a un disco o a un disco ponchado. Aquí tenemos un ejemplo en el monstruo del lago Ness. La colección de curvas rojas y la colección de curvas azules forman multicurvas en la superficie. Y cuando tomamos la unión de ellas, vemos que este par de multicurvas llenan la superficie. Cabe mencionar que en superficie de tipo finito, toda multicurva tiene cardinalidad finito, pero en el caso de superficie tipo infinito, no necesariamente. Así, con estas definiciones estamos en posición de enunciar la construcción de Thornton-Beach. Esta construcción toma como datos de entrada dos multicurvas en la superficie de tal forma que llenan la superficie. Y definamos el multigiro de Den a lo largo de alfa como el producto de todos los giros de Den a lo largo de las curvas que pertenecen a la colección alfa. Similarmente definimos el multigiro de Den a lo largo de la multicurva beta. Y entonces el teorema dice lo siguiente: que existe una constante real lambda que es mayor que 1, esto es único hasta el rescalamiento, y una representación fiel ρ del grupo generado por el multitwist T alfa y T beta respectivamente al grupo especial lineal proyectivo dada por estas matrices. Más aún, vamos a tener que un elemento en el grupo generado por T alfa y T beta es periódico, reducible o pseudonoso, de acuerdo a si su imagen bajo esta representación es elíptico, parabólico o hiperbólico. En este sentido, quiere decir que la construcción de Thornton-Beach es muy fiel, dado que respeta el teorema de clasificación de Nielsen-Thorsten. Ahora pasemos a la generalización a superficie tipo infinito de la construcción de Thornton-Beach. A esta construcción le dimos el nombre de construcción de Hooper-Thornton-Beach, precisamente por tener sus orígenes en el trabajo de Hooper acerca de dinámica en superficies planas de superficies de tipo infinito.
Para esto, asociado a una multicurva en una superficie, digamos de tipo infinito, está el grafo de configuración. Este grafo de configuración se obtiene de la siguiente forma. Los vértices van a ser la unión de los elementos de las multicurvas. Y por cada par de vértices que tengamos en este grafo, de tal forma que sus respectivas curvas se intersecten, vamos a poner una arista por cada intersección que haya. En este caso, en este ejemplo, todas las curvas que aparecen tienen intersección a lo más 1. Por lo tanto, el grafo de configuración se ve de esta forma. Entonces, la construcción de Hooper-Thornton-Beach es un poco similar a la construcción de Thornton-Beach, en el sentido que las ideas generales permanecen. Sin embargo, varios detalles particulares van a ser distintos al final. Entonces empezamos con dos multicurvas, alfa y beta, en una superficie de tipo infinito, de tal forma que llenen la superficie, y pedimos las siguientes condiciones: que el grafo de configuración asociado a estas par de multicurvas tiene grado infinito. La segunda propiedad, la segunda condición, es que la frontera de toda componente complementaria de la unión de las multicurvas es un polígono finito. Entonces, para cada lambda mayor o igual que 2, existe una representación fiel dada de la misma forma como en la construcción de Thornton-Beach. Y bueno, aquí vamos a tener que el grupo generado por T alfa y T beta es un subgrupo del mapping class group de la superficie. Es un subgrupo libre no abeliano de rango 2. Algunas diferencias que hay que remarcar respecto a la construcción de Thornton-Beach son las siguientes. Primero, el lambda que aparece ya no es necesariamente mayor que 1, sino que ahora necesariamente es mayor o igual que 2. Y además ya no es único hasta el rescalamiento. La segunda propiedad es de que el grupo generado por T alfa y T beta, en el caso de superficies de tipo finito o con la construcción de Thornton-Beach, pueden aparecer elementos de orden finito. En este caso, con la construcción de Thornton-Beach, este grupo, al ser libre, no va a contener elementos de orden finito. Y la tercera propiedad que quisiera remarcar es esta. Esta la obtenemos en la escalera infinita. Esta escalera infinita es como se aparece en la figura. En esta es una superficie plana en donde las partes horizontales y las verticales están identificadas por una traslación. De esta forma obtenemos una superficie de tipo infinito, de hecho es homomorfa al monstruo del lago Ness. Y aquí podemos pintar este par de multicurvas, las alfa y beta, dada por las curvas rojas y azules en la figura respectivamente. Entonces, si nos tomamos la transformación afín dada por el giro de Dehn, T alfa compuesta con T beta, tenemos que esta va a tener derivada parabólica y además va a satisfacer la siguiente propiedad: que para toda curva cerrada simple esencial gamma en la superficie, en este caso en la escalera, y para todo n entero no cero, la enésima potencia de f aplicada a gamma no es isotópica gamma. Bien, entonces, pues ¿de dónde viene el contraste con la construcción de Thornton-Beach? Pues precisamente que, por un lado, esta transformación afín o este homomorfismo tiene una derivada parabólica. Sin embargo, la segunda propiedad, la propiedad que sigue, caracteriza a los homomorfismos pseudonosos en superficie de tipo finito. Así, por este lado, tiene esta transformación tiene derivada parabólico, pero que en dinámica se parece mucho a un pseudonoso.
En este sentido, como conclusión, podría decirse que la representación dada por la construcción de Hooper-Torstov-Mich no es suficientemente fiel, no corresponde en términos similares con la construcción o con el teorema de Nielsen-Torstov. Bien, como problema abierto en la teoría de Big Mapping Class Group es este, aún permanece abierta la clasificación de los homomorfismos de superficie de tipo infinito hasta isotopía. Se desearía en este contexto que existiera un teorema a la Nielsen-Torstov que clasifique los homomorfismos salvo isotopía, pero hasta el momento se conocen clases grandes de homomorfismos, pero no todos. Entonces, un avance en esta dirección sería significativo para la teoría de Big Mapping Class. Ahora pasamos a la parte de aplicaciones. La parte de aplicaciones va a estar basada al espacio de cuasimorfismos no triviales de Big Mapping Classrooms, que es de donde proviene fue la motivación por la cual nació la construcción de Hooper-Torstov-Mich. Para esto necesitamos dar la definición de cuasimorfismo. Un cuasimorfismo de un grupo G es una función f de G en R, de tal forma que este supremo es finito. Le anotamos como QM al espacio de todos los cuasimorfismos de G. Y notemos que, por un lado, las funciones acotadas satisfacen esta condición. Por otro lado, también los homomorfismos van a ser cuasimorfismos del grupo. Por lo tanto, si definimos el espacio de cuasimorfismos no triviales de G como todos aquellos cuasimorfismos que están a distancia no acotada de un homomorfismo. O equivalentemente, es el cociente del espacio de cuasimorfismos de G, módulo el generado por las funciones acotadas más los homomorfismos de Henger. Y bueno, la motivación por la cual la gente o los matemáticos estudiamos bastante este espacio de cuasimorfismos no triviales o estamos interesados en él es por la siguiente relación con cohomología acotada. Resulta que el espacio de cuasimorfismos no triviales de un grupo se puede identificar o es isomorfo al kernel del morfismo de comparación del segundo grupo de cohomología acotada del grupo con el segundo grupo de cohomología usual del grupo. Esta noción de cohomología acotada fue introducida para espacios por Gromov en los 80s y él lo utilizó para aproximar el volumen simplicial de variedades compactas. Después esta noción fue generalizada a considerar cohomología de grupos, cohomología acotada de grupos, y desde entonces se ha visto una relación bastante fuerte con varias nociones en matemáticas, por ejemplo, promediabilidad de grupos, la longitud de conmutador estable, acciones de grupos en el círculo y mucho más. Como nota, si un grupo es promediable, entonces el segundo grupo de cohomología acotada es trivial. Esto implica que, en particular, que el espacio de cuasimorfismos de un grupo promediable es trivial. Bien, bueno, una vez en este punto, se ha hecho el cálculo del espacio de cuasimorfismos no triviales de un grupo a partir de acciones de este sobre espacios geométricos. Ejemplo de ello han sido los siguientes. Por ejemplo, los grupos libres, en particular F2, grupos hiperbólicos no elementales, grupos con acción propiamente discontinua en espacios hiperbólicos, grupos con acción WPD sobre espacios hiperbólicos y grupos acilíndricamente hiperbólicos. Todos ellos casi, de hecho, en cada uno de los grupos o clases de grupos que han visto, el espacio de cuasimorfismos no triviales de estos grupos tiene dimensión infinita. Como menciono, la lista está lejos de ser exhaustiva. Existen otras clases de grupos para lo cual
su espacio de cuasimorfismos no triviales tiene dimensión infinita. Y por otro lado, existen también grupos para los cuales el espacio de cuasimorfismos no triviales tiene dimensión finita. No los vamos a mencionar. En el contexto de Mapping Class Group de superficies de tipo finito, se debe a Bexbin y Fujiwara el siguiente resultado. Si G es un subgrupo del Mapping Class Group de la superficie de tipo finito, entonces G es virtualmente abeliano, o bien la dimensión del espacio de cuasimorfismos no triviales del grupo es infinita. Cabe mencionar que esto en realidad es una dicotomía, dado que los grupos que son virtualmente abelianos tienen espacio de cuasimorfismos no triviales igual a cero. Nuevamente, ellos utilizaron para obtener este resultado la acción por isometrías que admite el mapping class group de la superficie sobre el grafo de curvas de la superficie. Gracias a que el grafo de curvas tiene suficientes propiedades a larga escala, que son bastante ricas, permite que este cálculo sea posible. Esta idea fue retomada por Caligari y en particular por Juliet Babar, y aplicar unas técnicas desarrolladas por Bexbin y Fujiwara al contexto de Big Mapping Class Groups. Para esto necesitamos restringir nuestro estudio a algo que nosotros vamos a llamar el Mapping Class Group relativo a un punto. Dada una superficie de tipo infinito y P un punto marcado, el Mapping Class Group relativo a un punto, P, es el grupo de todas las clases de isotopías de homomorfismos que preservan la orientación de S y fijan a P. Juliet Babar y Alden Walker usan la acción del Mapping Class Group relativo sobre el grafo de lazos y definen el peso de un elemento loxodrómico como un número natural asociado a este elemento loxodrómico. En este caso, cabe decir que el grafo de lazos tiene muchas propiedades similares al grafo de curvas de una superficie de tipo finito, en el sentido de que la geometría a larga escala es también lo suficientemente rica como para poder usar la acción del mapping class group relativo y hacer el cálculo de la dimensión del espacio de cuasimorfismos no triviales. Este teorema se debe a Babar y Walker, el cual es un teorema bastante similar al que obtuvieron Bexbin y Fujiwara. Este dice que si tenemos un subgrupo del mapping class group relativo a un punto, con al menos dos elementos loxodrómicos y con pesos distintos, entonces la dimensión del espacio de cuasimorfismos no triviales de este grupo es infinito. Bien, entonces como aplicación de la construcción de Hooper-Thornton-Beach, obtuvimos el siguiente resultado, utilizando la maquinaria desarrollada por Babar y Walker. Definamos el semigrupo positivo generado por T alfa y T beta a la menos 1 como el conjunto de todas las palabras formadas por T alfa y T beta a la menos 1. Entonces, como resultado, obtenemos el siguiente corolario. Si G es un subgrupo del mapping class group relativo a un punto que contiene dos elementos en el semigrupo positivo generado por T alfa y T beta a la menos 1, en donde la expresión dada para estos elementos, ambos generadores del semigrupo positivo aparecen, y tales que tienen pesos diferentes, entonces la dimensión del espacio de cuasimorfismos no triviales de este grupo es infinita. La dificultad reside aquí precisamente en demostrar que estos elementos, descritos de esta forma, tienen acción loxodrómica en el grafo de lazos. Bien, entonces, como comentario final y para concluir la charla, quiero decir que el cálculo del espacio de cuasimorfismos no triviales en la mayoría de los Big Mapping Class Groups no se ha realizado. Esto se debe a que, por una parte, es un poco más difícil definir objetos geométricos para superficie tipo infinito que tengan suficientes propiedades a larga escala, como lo es el complejo de curvas,
Recientemente se han hecho avances, por ejemplo, Orbes, King y Rafi han agrandado la clase de grupos para los cuales se puede hacer este cálculo, pero sin embargo permanece abierta en muchos casos. Entonces, cualquier avance en esta dirección sería bastante positivo para el desarrollo de la teoría de Big Mapping. Quisiera terminar aquí y agradecer su atención. Muchas gracias. Las referencias que utilicé son las siguientes. Muchas gracias, Israel, por esta charla tan clara y tan interesante. Recordamos que si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla en los comentarios de este vídeo y se la trasladaremos a Israel Morales el día de nuestra sesión en directo, que será el 16 de junio a mediodía en México y a las 7 de la tarde en España. Muchas gracias por el visionado de este vídeo y esperamos verlos en la sesión sincrónica.